Bueno, la clase pasada empezamos a ver enlace químico, ¿sí? Vimos los 3 tipos de enlaces. Vamos a poner aquí una nueva página para hacer como una especie de resumen, ¿sí? Teníamos primero, hola, ya, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Teníamos que enlace químico, ¿sí? Teníamos 3. El primero era el enlace metálico, ¿sí? ¿Qué recuerda como la principal característica de los enlaces metálicos? ¿Cómo podríamos identificar? Era un enlace entre 2 metales. Perfecto. Entonces era un metal con un metal, ¿sí? Y eso era lo más difícil de este enlace, ¿ya? Luego teníamos el enlace iónico. ¿Y este cuál característica tenía? ¿Se acuerdan? Entre un metal y un no metal y su electronegatividad. Perfecto. Entonces, teníamos, era entre un metal y un no metal, ¿sí? Y la electronegatividad, ¿verdad? Que era la capacidad de un átomo de atraer, como obtener un nuevo electrón, tenía que ser mayor a 1,7, ¿sí? Esas eran las principales características. Y uno de los ejemplos era el, no sé, ¿sí? La sal con el cloro, ¿ya? Donde si lo se transformaban, teníamos el Na más y el cloro menos, ¿sí? Entonces, esta era la principal característica. Y por último, teníamos los enlaces covalentes. Y que estos eran entre un no metal y un no metal. ¿Ok? Y aquí teníamos 3 opciones. ¿Qué se acuerda de una de las opciones? Teníamos el... ¿Dale? ¿No? Ya, teníamos el polar. Era el polar, el Polar polar. y el apolar. Ya, perfecto. Teníamos el polar. Polar, apolar y que comparte el otro que comparte como un orbital, que no recuerdo cómo se El llama. dativo. El dativo. El Perfecto. dativo. ¿Sí? Esta era la electronegatividad, era igual a 0. ¿Sí? Y aquí comparten electrones, ¿ya? Después teníamos el apolar, que la electronegatividad era, aquí, la electronegatividad era mayor que 0 y menor que 1,7, ¿sí? Porque si era mayor que 1,7, estábamos en un enlace iónico, ¿sí? A 1,7, ¿ya? Menor o igual. ¿Ok? Y estos dos, su principal característica era que compartían electrones. Voy a ponerlo así simplificado. Electrones. ¿Ok? Y finalmente, como dijeron los compañeros, teníamos el dativo o coordinado, ¿sí? Y que este no compartía electrones, sino que compartía orbitales vacíos, ¿ya? ¿Sí? Y aquí teníamos aquí es donde nacen las moléculas que tienen carga. Por ejemplo, hay, no sé, una molécula que tenga carga positiva o otra molécula que tenga carga 3 menos, ¿sí? Así. Ya ese era el principal. Hicimos la pregunta 1, esta pregunta, ¿sí? Ahora vamos a terminar
la pregunta 2, ¿ya? Vamos a hacer las resto de preguntas, porque igual la clase hoy día es más cortita. Ya. La pregunta 2. ¿Alguien sabe lo que es? Nos dice, en la siguiente tabla se muestran los puntos de ebullición y de fusión de diferentes componentes presentes en el crudo de petróleo, ¿ya? Y nos mandan una tabla donde tenemos, por un lado, aquí tenemos los componentes, los puntos de fusión y los puntos de ebullición y de fusión, ¿sí? Dice, a temperatura ambiente, que es 21 grados Celsius, y a presión atmosférica, una atmósfera, ¿cuál opción relaciona correctamente cada componente con su estado físico? Ya. ¿Alguien sabe qué nos dice el punto de ebullición y el punto de fusión? ¿A alguien se le ocurre? ¿Se acuerda si lo Ebullición, hola, profe, puede ser cuando uno hierve algo que ¿Ya? produce un calor a tantos grados Celsius. Ya, ¿y qué pasa? Lo que tú Eso estás se me hirviendo, ocurre. ¿en qué queda? Se hace vapor, ¿verdad? Se forma en estado gaseoso. Se vapor, exacto. 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 Muy bien, Rosita. ¿Y el punto de fusión? ¿Tienen alguna idea? Cuando un sólido pasa a líquido. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer como un diagrama medio rápido. ¿Ya? Tenemos el punto. Tenemos los sólidos. ¿Ya? Tenemos los líquidos. Y el gas. ¿Ya? El más típico, más fácil de ver es el agua. Sólido hielo, líquido agua y el gas como vapor de agua. ¿Ya? Tenemos, primero, si pasamos de sólido a líquido, tenemos la fusión. ¿Sí? Estos son los principales y los que esperamos recuerden, ¿ya? Después, de líquido a gas, tenemos la ebullición o vaporización, ¿ya? Voy a ponerle ebullición. Y por último, cuando pasamos de gas a sólido, y este es uno difícil porque no pasa por líquido, y es más difícil, ¿sí? Necesita mucha energía, es la cristalización, ¿sí? Y en general esto no ocurre como normalmente en la naturaleza, sino que ocurren en los laboratorios o son específicos, ¿ya? Son muy específicos los casos. ¿Ya? Luego tenemos de líquido a sólido, podemos pasar como devolvernos, ¿sí? En la solidificación, vamos a ponerlo así. ¿Ya? Tenemos, y podemos hacer todas las funciones inversas, finalmente. De gas a líquido es la condensación, ¿sí? Porque condensa, como que se vuelve más denso, ¿sí? El gas está volando, el líquido está más denso. Y finalmente, para acá, que es la sublimación. Sublimación, ¿sí? Aquí hice la línea al revés. Este va para acá, ¿sí? Entonces, esos son los principales cambios, ¿ya? Los más importantes son estos, ¿ya? La fusión y la ebullición, ¿sí? Y bueno, aquí nos dicen ya. Tenemos entonces 3 componentes y nos piden en qué estado están cuando estamos a temperatura ambiente, que es 21 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer como una recta, ¿ya? Y vamos a poner, en el primer componente, tenemos que, en el primer componente nos dicen el punto de ebullición es 98 grados Celsius. O sea, vamos a poner aquí 98 grados Celsius, ¿ya? El punto de fusión es 35. Entonces, de aquí para allá, ¿qué va a haber? Si este es el punto de ebullición.
¿Qué va a haber? Si subimos Gas. el punto de gas, perfecto, ¿ya? Aquí va a estar el gas. Entre estos dos, ¿qué va a haber? Después del gas, Líquido. el líquido, perfecto. Y después para atrás va a estar el sólido, ¿ya? Entonces nos dicen, pongámonos, estamos a 21 grados Celsius, estamos como por acá. Este es 21 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a encontrar? En sólido. En sólido, ¿ya? Entonces vamos a la alternativa y al tiro sacamos todos los que no son sólidos. El caso 1 va a ser sólido, ¿ya? Vamos al componente 2. El componente 2 tenemos ahora que va a ser, espérenme, vamos a ver otra página. Tenemos lo mismo, el mismo procedimiento. En el 2 tenemos, entonces la línea acá, el punto de ebullición, ¿cuál era? Era menos 10 grados Celsius. Entonces estamos como por acá. ¿Sí? Este es menos 10 grados Celsius. Y este era menos 94. Punto de fusión. ¿Ya? Y estamos a 21 grados Celsius, entonces está como por acá. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a encontrar? En gas. En gas, ¿verdad? Porque esto va a ser líquido, esto va a ser sólido, y aquí va a estar el gas, ¿ya? O sea, esta necesita una temperatura muy baja para formarse sólido y para formarse líquido. Entonces va a estar gas. Bueno, no, aquí no descartamos nada porque vamos a estar en gas, ¿ya? Y por último, el tercero. El tercero tenía, vamos en la misma línea, así es menos confuso, 78 y 15. Entonces aquí tenemos 78 grados Celsius, y es 15 o menos 15, 15 grados Celsius, ¿sí? Menos 15, ya. Y estamos a 21 grados, el 21 grados va a estar por aquí, ¿verdad? ¿En quién vamos a estar entonces? Líquido. Líquida. Entonces ya no es sólido. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. No, profe. Ahora vamos con la pregunta 3. Ojo con esta es complicada, es enredada y lo vamos a tratar de hacer lo más, que se sepa lo más bien, ¿ya? Pero si entendemos esta pregunta, vamos a entender enlace iónico de izquierda a derecha. Ya. Dice, considera los siguientes compuestos azufrados, ¿ya? Azufrados porque tiene azufre, el azufre es el S. Ojo. ¿Sí? Dice, al respecto, ¿qué alternativa indica al átomo con carga eléctrica parcial positiva en cada molécula? ¿Sí? Primero, tenemos el azufre flúor 6, ¿sí? Tenemos el SF6, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es hacer las configuraciones electrónicas de estos dos átomos. El azufre está si vamos a ver la tabla periódica, y aquí justo tengo la tabla periódica en esta clase, porque me gusta ver la tabla periódica, el azufre está aquí, ¿sí? Es decir, termina la configuración, tiene configuración electrónica, lo último es 3, porque está en el periodo 3, ¿sí? 3, y este es P, este es P6, P5, P4, ¿ok? Entonces termina en 3P4. Entonces hacemos su configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3p4. ¿Sí? ¿Dudas con la configuración electrónica del azufre? ¿Entendieron cómo la hice a partir de la tabla periódica? Eso es importante. Pueden ir escribiendo en el chat si quieren. ¿Ya? Bueno. Y finalmente tenemos la del flúor. El flúor, volvamos a la tabla periódica, se encuentra en el segundo periodo, ¿sí? Y se encuentra acá. O sea, es P5. 2P5 termina su configuración electrónica. Entonces vamos. Tenemos un S2, 2S2, 2P5. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica de los dos átomos del primer compuesto. Y ahora les voy a preguntar. El azufre necesita, ¿cuántos electrones necesita para alcanzar, para estabilizarse? O sea, para hacer, para tener como configuración electrónica de un gas noble. ¿Cuántos electrones necesita alcanzar? 2. 2, ¿verdad? Entonces necesita 2 electrones. O, ¿qué más puede hacer? Puede recibir o puede Ceder 4. ceder. ¿Cuánto tienes que ceder? ¿Cuánto tienen que ceder? Tiene que ceder la cantidad de electrones de valencia que le quedan. Este es el último nivel de energía completo. Entonces necesita ceder todo lo que está en el nivel incompleto de energía, ¿sí? O sea, es decir, 6. O necesita hacer 6 electrones, ¿ya? Lo mismo para el flúor. ¿Cuánto necesita para estabilizarse? 1. ¿Un electrón? ¿O cuánto ceder? Conceder 7. 7 electrones. Perfecto. ¿Ya? Y ahora aquí voy a hacer como una tabla, que es lo que más, como para que les quede más gráfico, ¿ya? Vamos a poner aquí. Tenemos un átomo de azufre, pero tenemos 6 de flúor, ¿ya? Este 6 lo va a estar multiplicando lo que van a dar. Vamos a hacer, reciben o dan. Voy a... ¿Vas a preguntar? Ya. Entonces aquí, el flúor, dijimos que si recibe va a recibir 2 electrones y si da va a dar 6, ¿ya? Y aquí en el flúor tenemos 6 átomos, entonces todos estos números los vamos a multiplicar por 6, ¿ya? Entonces, si va a recibir, ¿cuántos necesita recibir? Necesita recibir 6 electrones, ¿ya? Porque aquí teníamos 1 para un átomo, como tenemos 6 átomos, necesitamos 6 electrones, ¿ya? Y aquí, si necesitan dar, necesitan que le den, ¿cuánto? 7 por 6, 42, si no me equivoco, ¿ya? Y aquí es importante. Uno, como aquí solamente hay 2 átomos, uno va a dar y el otro va a recibir. Nunca van a 2 recibir o 2 van a dar, ¿ya? Entonces, si vemos acá, siempre vamos a tener estas líneas cruzadas, por decirlo así. Puede ser o así, ¿ya? Uno va a recibir, el otro va a dar. Y siempre vamos a buscar que completen su nivel de energía. Y la única forma en que completen su nivel de energía los 2 átomos que se encuentran, los 2 elementos, perdón, son que la suma de ellos sean 0, ¿sí? Y aquí esta forma es la única que va a formar 0, va a sumar 0, ¿sí? Porque van a ser 6 electrones y 6 electrones. O sea, el azufre, ¿sí? Va a darle 6 electrones a los 6 átomos de flúor, ¿sí? Y el flúor, por lo tanto, va a recibir 6 átomos. Y esos 6 átomos van a venir del azufre,
¿Ok? Entonces así vamos a tener la configuración completa de todos los átomos de flúor y de azufre, ¿ya? Entonces, el que se va a estabilizar positivamente, el que va a dar electrones, este se va a estabilizar positivamente y este se va a estabilizar negativamente, ¿sí? Porque el que da va a eliminar, como por decirlo así, un electrón de su configuración electrónica, entonces va a quedar con carga positiva. El que va a recibir, le van a llegar un electrón, entonces va a tener carga negativa. Entonces, el primero, el azufre, va a tener, va a tener carga positiva, ¿sí? ¿Dudas? Igual vamos a hacer los otros compuestos, así que para que ojalá le quede más claro. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? en flúor, los electrones los multiplica por el 6. Sí, porque son 6 electrones, ¿sí? Ah, Finalmente nos vamos a quedar así. Espérame. Tenemos esta configuración electrónica para el flúor, ¿verdad? Espérate, copiar. ¿Sí? Para azufre, perdón. Entonces, nos va a quedar, sí, ya. ¿Sí? Como va a ceder 6 electrones, todo esto se le va a ir, ¿sí? Pero se les va a tener que ir a los átomos de flúor. Como son 6, aquí siguen copiar, ¿ya? Vamos a tener un flúor, otro flúor, ¿sí? Vamos a tener 6 de estos flúor, ¿ya? Vamos a hacer esto más rápido. ¿Ya? Entonces, tenemos 6 de estos flúor. ¿Y qué va a hacer? Cada uno le va a dar, el azufre le va a dar un electrón a cada uno de estos flúor. Entonces aquí, ¿sí? Vamos a quedar en P6, SP6, 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 P6, P6. Entonces aquí, completa su configuración electrónica. Como llega la de un gas noble, está también, ¿sí? Entonces todos los átomos van a terminar con la configuración electrónica de un gas noble, se van a estabilizar, ¿sí? Por eso yo les digo esto. Es importante que sumen seno, si van a dar o van a recibir, ¿ya? ¿Dudas? Quedó todo claro, profe. Ya. Vamos entonces al otro compuesto. El otro compuesto era, lo voy a poner aquí abajo, se va a desordenar, pero para verlo. H2S. Tenemos la misma configuración electrónica que la otra vez. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿cuál configuración electrónica tiene? Esta es cortísima, un S1, ¿ya? Entonces, vamos, ¿con cuánto se estabiliza el azufre? Dijimos, más 2 electrones o 6 menos 6 electrones, ¿sí? Que da menos 6. Perfecto. ¿Y el hidrógeno cómo se estabiliza? con un electrón. Claro, sumándole un electrón o restándole un electrón. Este puede quedar con... este es el único como átomo que puede quedar como positivo, ¿sí? Pero principalmente es sumándole un electrón. Vamos a decir que es la única forma, ¿ya? ¿Sí? Pero sumándole o restándole va a quedar como bien. El hidrógeno es un caso especial. Puede sumar o restarle, ¿ya? Vamos entonces. ¿Cuántos átomos? Vamos a hacer la tablita, ¿sí? Que habíamos hecho la vez pasada. Tenemos hidrógeno, el azufre, y 2 átomos de hidrógeno. Van a recibir o van a dar. O dan, ¿ya? Si
azufre recibe, va a recibir 2 átomos de 2 electrones. Si va a dar 6 electrones. ¿Sí? En cambio, el hidrógeno, los 2 átomos de hidrógeno, importante, van a dar 2 átomos de hidrógeno o van a dar, le dan 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Y como vemos cruzado, ¿Por qué es 2? porque son 2 átomos aquí, son 2 átomos de hidrógeno el que tiene la molécula. ¿Sí? Ah, entonces como que lo sumó. Claro, hay que multiplicarla, sí. O se suman 2 veces porque son 2 átomos, ¿ya? Ah, ya. Entonces, vamos a hacer esto. Esto es lo que nos va a importar, ¿sí? Que sumen 0. Entonces, ¿cuál de estos dos va a terminar con carga positiva? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno. Esta va a quedar con carga positiva, esta con carga negativa, porque este va a dar. Entonces, hidrógeno. Y antes habíamos dicho que el primero va a ser el azufre, ¿sí? Vamos con el último, el SO3. SO3, ¿ya? Tenemos que el azufre, la misma configuración electrónica que antes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ¿sí? Y el oxígeno. Vamos a la tabla periódica. El oxígeno está aquí, ¿sí? Termina en 2p4. Entonces, 1s2, 2s2, 2p4, ¿ya? ¿Cómo se estabilizan? Este es más 2 electrones o menos 6 electrones. ¿Y el oxígeno? ¿Más 2 electrones? Más Más 2 electrones. Menos 6 electrones. Perfecto. Y miren qué curioso, se van a estabilizar con la misma cantidad de electrones. ¿Y por qué es esto? Por esto, porque los dos terminan como su nivel más externo, terminan con 3s2, 3p4, o s2p4, ¿sí? Este termina con 2s2, ¿ya? Entonces siempre va a pasar eso cuando tengan s2p4, cuando tengan s2 siempre van a estabilizar iguales, ¿ya? Entonces, hacemos la tablita, Profe, ¿sí? ¿Dale? en esa parte donde dice más 2 electrones o menos 6 electrones, esa parte me pierdo. Ya, mira. No lo comprendo. Acuérdate que los átomos van a querer parecerse a la configuración electrónica de un gas noble. ¿Y cuál es la caracterización de la configuración electrónica de un gas noble? Es que tienen todos sus niveles de energía completo, ¿sí? Por ejemplo, este termina en P6, este también debería terminar en P6, entonces así terminan, como alcanzan la configuración electrónica del gas noble, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿qué tiene que hacer el átomo, en el primero, el átomo de azufre para alcanzar esta estabilización, como alcanzar la configuración electrónica del gas noble? Tiene dos opciones. Primero es que él va a dar electrones o él va a recibir electrones. Si recibe electrones, alguien me va a donar electrones, vamos a ir a vamos a tener que completar este nivel de energía. ¿Y cómo se completa este nivel de energía? Sumándole 2 electrones, ¿sí? Porque tengo 3s2, 3p6. ¿Me corté o no? ¿Me vas entendiendo? Sí, profe. Ya. Entonces, la primera opción es que me lleguen 2 electrones para terminar con el tercer nivel de energía, ¿sí? Con este. O la otra opción es alcanzar el segundo nivel de energía, todo este, y para eso tengo que eliminar como estos, ¿sí? Eliminar el nivel incompleto de energía, como donar todos los electrones que me sobran. Y para eso voy a tener que donar 6 electrones. ¿Por qué 6? Porque aquí tengo 2 y 4 electrones en el último nivel de energía, en el nivel incompleto.
Entonces son 2 más 4, 6. ¿Ya? ¿Entendiste? ¿O te queda alguna duda? Sí, lo entendí, ahora sí. Sí, Ya. lo entendí, profe. Ahora sí, gracias. Entonces, sigamos con la tablita. Si no quedan más dudas. Si quedan dudas, me interrumpen, ¿sí? Y aquí van a dar. ¿Ya? El azufre, ¿cuánto va a recibir? Si recibe, va a recibir 2 electrones. Si da, va a dar 6 electrones. El oxígeno, los 3 átomos de oxígeno, Serían 6 electrones. 6 electrones, perfecto. O Menos 18. menos 18 electrones, ¿sí? Acuérdense que es, porque es menos 6 electrones por 3, ¿sí? Porque son 3 átomos. Por este 3 va esto. ¿Ya? Así es. Entonces, la única forma de estabilizar a estos dos átomos es de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a estabilizar? ¿Cuál va a quedar con carga positiva de estos dos elementos? El azufre. El azufre. ¿Sí? Este va a quedar con carga positiva. ¿Ok? Entonces, no es el oxígeno, es la B. ¿Dudas con este ejercicio? Vamos a ver la hora. Ya. Al menos yo no, profe. Ya. Bueno, si no quedan dudas, si no, me las hace. ¿Ya? Vamos con, ahí está la pregunta. Con esta es más cortita. Ya. Dice, entre estos dos átomos neutros, solo podría establecer un enlace de tipo covalente, metálico, apolar, iónico o puente de hidrógeno. Ya, el puente de hidrógeno todavía no lo vemos, de hecho es lo siguiente que vamos a ver, ¿ya? Igual no entra, en la temario no dice que entre, pero es importante que lo conozcan, lo vamos a pasar como medio rápido, pero para que lo conozcan, ¿sí? Por si acaso. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a ver de qué elementos son estos átomos, ¿sí? Este átomo tiene, ¿cuántos electrones tiene? Y este. El primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y este tiene 4, 8 electrones. ¿Sí? Si vamos a la tabla periódica, voy a borrar esto. ¿Sí? Vamos a tener que el átomo que va a tener 6 electrones, miren, este es el que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Es el carbono. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que 6 electrones es el carbono y el que tiene 8 electrones, 6, 7, 8 electrones, es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno. Entonces este compuesto va a ser va a formar un enlace entre carbono y el oxígeno. El carbono es un metal, no metal, metaloide, ¿qué es? Gas noble, un no metal, No perfecto. ¿Y el oxígeno? no metal. No metal. ¿Y cuál es el tipo de enlace que hace no metal con no metal? Covalente, muy bien. Y aquí no podríamos saber si es apolar o polar o ¿cómo se llama? O dativo, ¿sí? No podríamos saberlo porque no nos dan las electronegatividades, pero sabemos que es covalente, ¿ya? Súper bien, ¿sí? Esto era el ejercicio de la clase pasada que no alcanzamos a terminar, ¿ya? Que es importante que lo vayan viendo, ¿sí? Ya. Vamos entonces ahora les dije antes, está quedando un poco trabado. Le dije antes que, ya, le dije antes que las fuerzas
que vimos, está el puente de hidrógeno, ¿ya? Esto no entra específicamente, pero es importante que lo sepan porque pueden mencionarlo en algún ejercicio, ¿sí? Tenemos los enlaces que vimos, son enlaces son intraatómicos, intramoleculares. ¿Qué significa intra? Que son como dentro de una misma molécula, ¿sí? Cómo se comportan los átomos de una molécula, ¿ya? En cambio, ahora vamos a ver las fuerzas intermoleculares. ¿Qué significa intermoleculares? Es que es entre moléculas. Nosotros ya vimos como dentro de la molécula. Ahora vamos a expandirlo y vamos a ver cómo se comportan entre las dos moléculas, ¿ya? Porque si vemos el agua no tiene solamente una molécula de agua, tiene muchas moléculas de agua, ¿sí? Vamos a ver cómo se comportan, cómo se relacionan todas estas moléculas de agua, ¿ya? Entonces, eso. Es importante, estas fuerzas intermoleculares se llaman también como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Aquí está fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Y una característica es que no tienen mucha energía, son de menor energía y por lo tanto son más débiles, ¿ya? Son mucho más débiles que las fuerzas como intramoleculares que son dentro de una molécula, ¿ya? Entonces, vamos a ver los tipos de fuerzas intermoleculares. Primero tenemos la fuerza dipolo-dipolo, ¿ya? ¿Se acuerdan que el dipolo, como bien dice su nombre, dipolo-dipolo, se relacionan entre polos? El dipolo son los polos como cargados, ¿ya? Entonces, va a haber uno que se va a estar cargado positivo y el otro va a estar cargado negativo, ¿sí? Dipolo-dipolo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un dipolo positivo y aquí un dipolo negativo. Todo esto es una molécula. Este es otra molécula, otra molécula, otra molécula, ¿sí? ¿Y cómo se va a relacionar? Bueno, primero se presentan en enlaces tipo covalente polar. ¿Y por qué necesitamos que sea polar? Necesitamos que sea polar porque así aparece en el dipolo. Si tenemos un apolar, no vamos a tener una nube electrónica, ¿sí? Va a ser como parejo, no vamos a encontrar un lugar que va a tener como una zona cargada positivo o negativamente. En cambio, en los polares sí, ¿sí? Entonces, como se han visto, los opuestos se atraen, entonces el positivo se va a relacionar con este de la otra molécula que es negativo. En cambio, el negativo se va a relacionar con los positivos de otras moléculas, ¿sí? Y aquí lo mismo, el negativo con los positivos y el negativo aquí con estos dos positivos, ¿sí? Eso es lo importante. El nombre lo dice dipolo-dipolo, ¿ya? ¿Dudas con este? ¿No? Ya. Vamos con la otra. La otra es ión-dipolo. El ión, acuérdense que el ión es cuando ya se rompe la molécula, como que se divide en dos. El ión solamente tiene una única carga. En cambio, el dipolo tiene una única carga, puede ser positiva o puede ser negativa, pero es una única carga, ¿sí? Y aquí dice, interacciones entre un ión, que puede ser el catión positivo, ¿sí? O ión negativo, y una molécula de carga eléctrica parcial, ¿ya? Entonces, estos son nuestros dipolos. Aquí está el dipolo negativo y aquí está el dipolo positivo, ¿sí? Positivo, negativo. Y aquí está el ión. Entonces, cuando nos estamos acercando al ión positivo, todos los dipolos negativos se van a estar acercando a este, ¿ya? En cambio, en el ión negativo, ¿sí? Los dipolos positivos se van a estar acercando. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Dudas? Eso es lo importante. Es muy parecido a la otra ión, pero... ¿Sí? Lo que quiso decir que los iones atraen a los negativos y los Dependiendo. negativos a los positivos. Claro. Los ¿Sí? cationes atraen catión a los dipolos negativos y los aniones a los dipolos positivos. ¿Sí?
esto es un cation. Y este es un anión, ¿sí? Y estos son los dipolos positivos y los dipolos negativos, que están dentro de la misma molécula, ¿ya? Y por último, tenemos las puentes de hidrógenos, ¿ya? Los puentes de hidrógeno son moléculas que poseen hidrógeno, porque son puentes de hidrógeno, necesitamos hidrógenos, ¿sí? Que están unidos a átomos con como alta electronegatividad, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos, como el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Tienen alta electronegatividad, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen esto? Como bien dice, hacen como puentes entre el hidrógeno, aquí tenemos una molécula, otra molécula, entre el hidrógeno de una molécula, aquí está el hidrógeno de esta molécula, ¿sí? Se va a hacer como un puente con el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, cualquier otro, con alta electronegatividad, va a generar una fuerza, ¿sí? Entonces, eso hace. Aquí hay algunos ejemplos de puentes de hidrógeno. Entonces, aquí el hidrógeno de esta molécula se une con el oxígeno de esta otra. Aquí el hidrógeno con el otro oxígeno, otro oxígeno, otro oxígeno. Aquí aparece el nitrógeno con un hidrógeno, ¿sí? Aquí un muy buen ejemplo de este, y que en general aparece, si aparece, es el agua. El agua tiene, vamos a ponerla acá, tiene el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Estos son electrones, por si acaso, que esto lo vamos a ver hoy día. Entonces, moléculas de, por ejemplo, este hidrógeno va a generar un puente de hidrógeno con otra molécula de agua, ¿sí? Y ahí va a estar el H y el otro H. Esto, como se interaccionan las moléculas, van a ser con puente de hidrógeno. Así se van a estar atrayendo, ¿ya? Eso. ¿Dudas con este? Lo importante es que es un hidrógeno con otro átomo como con alta electronegatividad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos como una especie de resumen de la energía, la longitud, dependiendo de los tipos de enlace, ¿ya? Tenemos que el enlace iónico es el enlace que tiene más energía, pero el que tiene menor longitud, ¿sí? El covalente, y aquí vamos a ir decreciendo, o sea, aquí va a ir aumentando la energía, y aquí va a ir aumentando la longitud, ¿sí? Eso es para que lo sepan. Entonces, estos van a ser con más energía, viene el iónico, el covalente, el metálico, siempre esos tres que son intramoleculares, estos son los intramoleculares. Viene después a los intermoleculares. ¿Sí? Ya. ¿Dudas con esto? Aquí no hay mucho, como que es para que sepan nomás. No es necesario que se aprendan estos números porque tampoco son exactos, ¿sí? Pero es para que sepan cómo se relacionan, ¿ya? Bueno, vamos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver la segunda patita de enlace químico, ¿sí? Que es estructura de Lewis. No sé si lo han escuchado, estructura de Lewis. Me suena. Si la veo, la reconozco. Ya. La estructura de Lewis es una forma de representar, es una forma de representar como las moléculas y los átomos, ¿sí? Y esto viene, lo más importante... ¿Tiene que ver con lo de Valencia? Sí, lo más importante son identificar los electrones de valencia, ¿sí? Vamos a identificar como puntos los electrones de valencia. Los electrones de valencia, acuérdense que son los electrones que están en la capa de valencia, que es el último nivel de energía del átomo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si vemos la tabla periódica, vamos a tener como que todos los del mismo grupo van a estar con
con muy similar estructura de Lewis, ¿sí? Aquí tenemos el grupo 1A, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, tiene configuración electrónica S1, es decir, solamente tiene un nivel y un electrón de valencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a poner el símbolo del elemento al medio y vamos a poner un puntito, ¿sí? Aquí. Ya, ese puntito, ¿qué representa? Puede ir en cualquier lado del átomo, puede ir arriba, puede ir aquí, 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 pero lo importante es que sea uno nomás, ¿sí? Ese puntito significa el único, el único electrón de valencia del hidrógeno, ¿sí? Ahora vamos, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos, pero por ejemplo vamos al flúor. El flúor tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5, ¿sí? En el último nivel de energía, ¿tiene cuántos electrones de valencia? 5. Tiene 7. Nunca se olviden del S. El S igual es del nivel de energía, ¿sí? Si vemos en la tabla periódica, que está acá abajo, son todos los que están, por ejemplo, aquí está el flúor, son todos estos, ¿sí? No vamos a contar los de arriba, pero son todos estos. Esto viene el electrón de valencia, ¿ya? Tiene 7. Entonces, vamos a hacer su estructura de Lewis. Ponemos el flúor tiene 7, entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Siempre se va a formar así. Vamos a poner en los 4 como lados como si tuviéramos un cuadrado así, en los 4 lados son máximo 2, ¿ya? Y aquí aparece la regla del octeto, que la vamos a ver un poquito más abajo, ¿ya? Pero siempre es importante. Ahora, los gases nobles siempre van a tener su nivel completo de energía y este va a ser con 8 electrones de valencia. Miren, aquí tengo el Ne, tiene 8 electrones de valencia, ¿sí? Está completo, ¿ya? Tiene 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí? Tiene 8 electrones de valencia, ¿ya? Y vemos que todos, como para abajo, los mismos grupos van a tener similar electrones, ¿ok? ¿Dudas con esta forma de poner los electrones? ¿No? Ya. Quedó claro. No, profe. Ya. Entonces, bueno, esto es para un átomo. Ahora vamos a ver cómo nos va a dar la estructura de Lewis para una molécula. Entonces dice, la estructura de Lewis y la regla del octeto, que le había adelantado, están íntimamente relacionadas y son de gran ayuda como modelos de enlace en muchos compuestos. Para llegar a obtener la estructura de Lewis de una molécula hay que seguir algunos pasos, ¿ya? Aquí están los pasos. Primero, vamos a elegir el esqueleto simétrico de una molécula, ya. Este igual es medio complicado, pero vamos a hacer un ejercicio al final que les va a ser más útil, ¿sí? Pero lo importante es generar el esqueleto, y aquí vamos a anotar un poquito, generar un esqueleto, ¿sí? Y dice, debe considerar el átomo menos electronegativo como el elemento central, ¿ya? De la estructura. El hidrógeno no será el elemento central porque tiene poca electronegatividad igual. El hidrógeno nunca será el elemento central. Y esto es como más para allá de los de mención, ¿sí? No se preocupen por eso. Esto es lo importante. Primero, es el menos electronegativo al centro y el hidrógeno nunca va a estar al centro, ¿sí? Después dice, se dibujan los electrones que participan en los enlaces como pares de electrones compartidos usando enlaces simples, dobles o triples, ¿ya? Ahí,
y se dibujan pares de electrones libres sobre cada átomo para completar el... ya. Vamos a hacer un ejemplo un ratito para que les quede esto clarísimo, ¿ya? Por ahora vamos a la regla del octeto, que le había adelantado. ¿Sí? Ah, aquí se me fue ponerle dibujos. Ya, pero lo vamos a hacer. Dice, la regla del octeto, bueno, la formuló Gilbert Lewis, que es de la estructura de Lewis, ¿sí? Y dice, un átomo diferente al hidrógeno tiende a formar enlaces hasta completar los 8 electrones de valencia. ¿Y por qué vamos a querer completar estos 8 electrones de valencia, que son súper importantes? Porque todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia. Y todos quieren parecerse a los gases nobles. Entonces siempre va a formar enlaces hasta completar los 8 electrones de valencia. ¿Sí? Siempre y cuando sea en el nivel de valencia los orbitales S y P. ¿Sí? Importante. En la prueba es imposible que le aparezca un átomo fuera de estos orbitales, como D y F. ¿Sí? Lo importante son los S y los P. ¿Ya? Un enlace se formará cuando no hay suficientes electrones para que un átomo individual tenga completos niveles de valencia. Sí, esto lo adelantamos en la clase pasada. Dijimos, entre átomos se van a ir agrupando para poder alcanzar la configuración electrónica, ¿sí? De un gas noble. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos que cumplen con la regla del octeto. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el metano. El metano aquí tiene fórmula CH4. ¿Sí? Entonces, vamos. Tenemos que el carbono se encuentra aquí se encuentra, segundo periodo, en el grupo 4A. ¿Tiene cuántos electrones de valencia? ¿Si me lo dicen por el chat? 6. Tiene 6 electrones, no electrones de valencia. Los electrones de valencia, lo voy a poner en rojo aquí, son los que vienen en este periodo, en el carbono en este caso, es el último del carbono. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Y todos los que tienen en este tienen 4. Esto va a tener 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces tiene 4 electrones de valencia. ¿Ya? Tiene 4. ¿Sí? Entonces vamos a poner según la estructura de Lewis. Estructura de Lewis, acuérdense que son puntos, vamos a formar como puntos cada electrón de valencia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón, y por lo tanto un electrón de valencia, ¿sí? Y son 4 átomos de hidrógeno. Entonces tengo 4 veces esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar la molécula. Para formar la molécula, dijimos, primero, el átomo más electronegativo, el carbono. Nunca el hidrógeno, entonces lo único que nos queda es el carbono. El carbono lo vamos a poner ahí al centro, ¿sí? Después vamos a empezar a formar enlaces. Para formar los enlaces, siempre se va a juntar electrón con electrón, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a formar un enlace con un hidrógeno, ahí, ¿ya? O aquí vamos a ponerlo mejor, así, ¿sí? Y así vamos a tener aquí un enlace. Después vamos con el otro molécula de hidrógeno, vamos a ponerla acá, y este electrón se va a ir acá, ¿sí? Después aquí. ¿Y por qué va a pasar esto? Por la regla del octeto. La regla del octeto, vamos a volver, ¿qué nos decía? Van a tratar de llegar a los 8 electrones de valencia. Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos
para el átomo del carbono. 1, 2, 3, 4, 4, les voy a decir pares, porque son parejas de electrones de valencia, o sea, tengo 8 electrones de valencia, cuando los combino así, ¿sí? Entonces, finalmente, y estos pares de electrones, como un par de electrón, va a formar un enlace. Entonces, si lo vemos como se muestran en la estructura, vamos a tener aquí un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y otro hidrógeno, ¿sí? Y esta como línea que se ve como enlace significa que estamos uniendo un electrón del hidrógeno con un electrón del carbono, ¿sí? ¿Dudas con este? Puede ser medio complicado, pero la idea es que lo vayan entendiendo. Háganme las dudas que tengan. Al menos entendí, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces ahora a otro ejemplo. Vamos a achicar esto para que no se pierda. ¿Sí? Y vamos a dejar ahí. Vamos con vamos a poner aquí el amoníaco. El amoníaco. Tenemos un nitrógeno, N. El nitrógeno, vemos la tabla periódica, tiene 5 electrones de valencia. ¿Sí? 5. Está aquí. 5 electrones de valencia. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. ¿Sí? El hidrógeno tiene solo 1. Son 3 átomos de hidrógeno. Entonces volvemos a hacer la molécula. Aquí tengo el nitrógeno. Y miren esto. Vamos aquí. Formamos aquí un nuevo... vamos a ir formando pares de hidrógeno, ¿sí? Hasta completar la regla del octeto. ¿Ya? Para el átomo acá. Entonces, tenemos en el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 4 pares de electrones, es decir, 8 electrones de valencia, ¿sí? Y miren esto, aquí el nitrógeno solamente forma 3 enlaces. ¿Por qué 3? Porque solo comparte con el hidrógeno este y este elemento. El nitrógeno tiene por sí solo ya como un par de electrones, ¿sí? Pero igual con eso cumple la regla del octeto. Entonces, si hacemos la fórmula aquí más como hecha, más desarrollada, tenemos el N. Vamos a formarlo aquí de color. Tenemos el N, tiene acá 2 electrones, y aquí tiene un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno, ¿sí? Aquí decimos, están los otros hidrógenos, y así empieza a formarse la regla del octeto para el nitrógeno, ¿sí? ¿Dudas con este? Este es el NH3. ¿Dudas? ¿No? No. Ya. Eso. Ahora, como siempre, existen excepciones, ¿sí? Y hay 3 excepciones. Vamos a alcanzar a ver las 3, pero si no, las dos primeras son las más importantes, ¿sí? Hay moléculas, la primera excepción son moléculas que no alcanzan la regla del octeto, ¿sí? O sea, les va a faltar, ¿ya? Y aquí se agrupan las especies binarias formadas de elementos del grupo 2 y 3A, ¿ya? Son los que forman este grupo, este grupo, con este grupo, ¿sí? Estos pueden no alcanzar la regla del octeto, ¿sí? Algunos ejemplos son el BF3 y el aluminio cloro 3, ¿sí?
Entonces aquí, fíjense en el bromo. El bromo está acá arriba acá, en el grupo 3A, ¿ya? Y tiene, por lo tanto, 3 electrones de valencia, ¿sí? Y aquí se va a juntar con el flúor. Pero el flúor, ¿ya? El flúor acá. Aquí no puede, solamente alcanza a tener 6 electrones de valencia. No alcanza a tener los 8, ¿sí? Y esa es la excepción a la regla, ¿ya? Aquí el flúor sigue teniendo, todos estos flúor siguen cumpliendo con la regla del octeto. Porque aquí tiene 1, 2, 3, y el enlace que es 2. Entonces tiene 2, 8 electrones de valencia. Lo mismo para este y para el otro flúor, ¿sí? Y ahora en el aluminio pasa lo mismo. El aluminio también es del grupo 3A y tiene 3 electrones de valencia. El cloro y el cloro cumplen con la regla del octeto, pero el aluminio no. También se queda con 6 electrones, ¿sí? Esta es una de las excepciones de la regla, ¿ya? Por otra parte, tenemos... Profe, ¿sí? consulta, en la tabla numérica, usted encerró el 2A y el 3A, ¿cierto? Sí. Ese grupo no pertenece al... El grupo completo no pertenece al octeto, ¿cierto? Claro, no van a cumplir la regla del octeto. ¿Ya? Vamos entonces, ahora vamos a las moléculas que expanden su octeto. Como hay moléculas que se pasan, que tienen menos, también van a haber moléculas que van a tener más de 8 electrones, ¿sí? Y estos son los que están en el periodo 3 o superior, ¿ya? O sea, son todos estos, miren. Lo voy a encerrar en otro color, en verde. Quedan 5 minutos. Son 3 o superior, todo esto, ¿sí? Puede que aquí ojo que estos pueden cumplir la regla del octeto, pero pueden no cumplirla también, ¿sí? Lo mismo para el otro, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el potasio. El potasio, ¿cuántos electrones de valencia tendría ahí? Como con ya unidos los electrones. Por sí solo tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10, perfecto. 10 electrones de valencia. Porque aquí se va a juntar con el cloro. Se va a juntar con el cloro, con el cloro, con el cloro, con el cloro. O sea, va a tener 5 enlaces. Y como son 5 enlaces, los enlaces necesitan 2 electrones. 5 por 2, 10 electrones. Aquí el azufre tiene 6 electrones de valencia. O sea, 6 electrones por sí solo. Como solito tiene 6 electrones de valencia. Si ahora lo vemos cuando ya está con el hexafluor de azufre, ¿tiene cuántos electrones de valencia? Ya uniendo como la molécula completa. 12. 12 electrones, ¿sí? Estas son las excepciones a la regla. Igual va a ser difícil, en general vamos a ver moléculas que cumplan la regla del octeto, ¿sí? Por lo menos, y más encima en la prueba, en general, quédese con la regla del octeto, ¿ya? Y por último, la última, que es la más complicada y que la que menos probable aparezca, son moléculas con el número impar de electrones, ¿ya? Dice, son aquellas en que la suma de los electrones de valencia como va a dar un número impar, ¿sí? Bueno, ya. Aquí vamos a mostrarle un caso para que como que vean que existen, pero no vamos a profundizar más en esto, ¿ya? Tenemos el CO. El CO, ¿sí?
tiene, el carbono tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. El oxígeno tiene, ¿cuántos? 6. 6, ¿cierto? Perfecto, 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia, ¿ya? Entonces al hacerlo, yo quiero completar, vamos a primero a completar el octeto del oxígeno. Aquí, aquí, ya voy a hacerle así como medio rápido. Ahí completamos el octeto del oxígeno, pero el carbono no va a, todavía no cumple el octeto. Si se fijan, tendríamos aquí 1, espérame. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Nos faltarían 2. Entonces, ¿qué hace esto? Así se ve representado esto. ¿Qué hace el oxígeno? Le va a compartir un par de electrones de valencia. Va a decir, ya, yo te lo voy a dar, vamos a compartir uno. ¿Y qué va a quedar? Vamos a quedar con un triple enlace, 3 electrones de valencia. Este va a quedar con carga positiva porque va a estar compartiendo y este va a quedar como con carga negativa porque va a estar como, le van a como dar 2 electrones. Aunque no se los dan, lo van a compartir, ojo. ¿Sí? Entonces, esas son las moléculas con números impares de electrones. ¿Sí? ¿Dudas? Con estas 3 excepciones a la regla, No, profe. ¿no? Ya. Vamos a hacer esta pregunta que es muy cortita y terminamos, ¿ya? Si se tienen que ir, me van diciendo por el chat como presente su nombre, ¿ya? Para dar la lista. Ya. Dice, a continuación se presentan las notaciones de Lewis para 3 átomos diferentes. X, que tiene, vamos a poner, tiene 6 electrones de valencia. El Y tiene 5 electrones de valencia. Y el Z tiene 3 electrones de valencia. ¿Sí? Al respecto, ¿qué alternativa relaciona correctamente la configuración electrónica de los átomos con la notación de Lewis? Entonces, acá la A, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo X en la A? Vamos a ver, primero tenemos que identificar su último nivel de energía, ¿sí? Y tiene 6 electrones. ¿Ya? 2 más 4, 6 electrones, ¿sí? Y así vamos a hacerlo con todos. Entonces vamos, también, aquí, no es ese, solamente está el 3, este está aquí, este está aquí. Ya, vamos a hacer con el 6. En la A tiene 6 electrones, en la B tiene 4 electrones de valencia. Entonces esta no va a poder ser, ¿sí? Porque ya tiene 4 y el X, aquí vemos que tenía 6 electrones de valencia. Este tiene 2, tampoco va a ser. Este tiene 6 electrones, puede ser. Y el E tiene 3 electrones, tampoco va a ser. ¿Sí? Ahora vamos con el I. El I tiene 5. Solamente vamos a ver las que ya... Y aquí también tiene 5. Los que nos quedaron, ¿sí? Entonces puede seguir siendo el I, funciona bien. Y el Z. El Z tiene aquí 3. Y aquí tiene... ¿Cuántos tiene? 5. Entonces vemos que va a ser solamente, nos sirve la A, ¿ya? Y ojo aquí, porque aquí podemos ver que este tiene 3S3, eso no existe. Así que ojo, el S2 solamente puede tener 2 electrones. ¿Ya? Entonces sería la respuesta correcta A. ¿Ya? Ya, con este ejercicio terminamos. Ahí se pueden... Espero no haya sido muy intensa la clase, pero la próxima clase ya vamos a terminar esta unidad. Y ahí para que traigan todas las dudas, ¿sí? Les dejé arriba, vamos a terminar de compartir. Les dejé... No compartí, ya. Les dejé arriba, voy a parar de grabar.